Secundaria primer grado. Matemáticas. Cálculo de porcentajes. Alumnas y alumnos, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Aprende en Casa 3 de la asignatura de Matemáticas de primer grado de secundaria. Soy el profesor Abel González Pedrero y estoy muy contento de estar de nueva cuenta con ustedes y compartiendo este espacio con Leslie Mendivil. Es un gusto compartir esta sesión con usted, profesor. Además de ser un privilegio acompañarlas y acompañarlos, alumnas y alumnos, en esta emisión en la que aprenderemos sobre las matemáticas. Esta asignatura es primordial en la formación educativa, puesto que tiene una gran cantidad de aplicaciones en la vida cotidiana, por lo que es necesario. En esta sesión continuamos con el estudio del aprendizaje esperado, resuelve problemas de cálculo de porcentajes. Para ello, resolveremos problemas en donde vamos a calcular la cantidad final después de aplicar cierto porcentaje de descuento y también determinaremos el porcentaje que representa una cantidad de otra. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son cuaderno de matemáticas u hojas de reuso, lápiz, colores, que pueden utilizar para señalar o identificar lo que consideren más importante durante el desarrollo de la sesión, su libro de texto de matemáticas y una calculadora. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Durante el desarrollo de la sesión anoten sus dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos dados. También les aconsejamos que escriban los datos, procedimientos o definiciones que consideren importantes. Hacer apuntes los ayudará a reflexionar y analizar el contenido que estudiaremos y posteriormente podrán consultar y apoyarse con la información de su libro de texto. Asimismo, pueden auxiliarse con la retroalimentación a distancia de sus maestras y maestros cuando sea posible. A propósito del tema de esta sesión, cabe mencionar que el significado del porcentaje está asociado a una cantidad dada, como una parte de 100, que significa de cada 100. También se le llama tanto por ciento, donde por ciento significa de cada 100 unidades, es decir, es una cantidad que corresponde proporcionalmente a una parte de 100. Maestro Abel, he observado que en muchos comercios, tiendas de ropa, de calzado e incluso en los mercados ofrecen ofertas a sus productos que van desde el 10% hasta el 70% de descuento sobre su precio. Así es, Leslie. Analicemos la información del siguiente audiovisual relacionado con lo que acabas de comentar. Mateo, ¿qué lees? Estoy muy preocupado, porque leí que en México el 34% de los niños tienen problemas de obesidad. Son muchos, ¿o no? En lugar de decir que 34 de cada 100 niños padecen obesidad, en el artículo que leyó Mateo se utilizó este símbolo, que se lee tanto por ciento. El título del artículo puede escribirse 34 de cada 100 niños en México padecen obesidad, o también escribir 34%, sin el símbolo. Este es solo un ejemplo de uso de los porcentajes, pero si te fijas, los utilizamos en muchas situaciones. Por ejemplo, cuando salimos de compras es común que las tiendas o los almacenes ofrezcan descuentos. Si esta sudadera cuesta 300 pesos y tiene un descuento del 20%, significa que por cada 100 pesos de su valor van a descontar 20. Como cuesta 300 pesos, el descuento en total sería de 60 pesos. Para encontrar el precio de la sudadera, restamos los 60 pesos de descuento a los 300 del precio original. El resultado son 240 pesos. Tal y como se mencionó, el porcentaje se denota utilizando el símbolo por ciento, que consta de dos ceros separados con una diagonal y que se debe escribir después del número al que se refiere. Por ejemplo, 34%
32% se representa mediante 32 y el símbolo de porcentaje y significa 32 de cada 100. Así es, Leslie. También puede ser representado de la siguiente manera. 32% representa 32 de cada 100 unidades, por lo que como fracción podemos representarlo como 32 centésimos y como número decimal es igual a 0.32. Entonces, para obtener el porcentaje de una cantidad, por ejemplo, 32%, se multiplica la cantidad por el porcentaje representado como número decimal, en este caso, por 0.32. Por ejemplo, 32% de 2000 significa la parte proporcional a 32 unidades de cada 100, de esas 2000 unidades. Es decir, 32% de 2000 es igual a 0.32 por 2000 igual a 640. Con estos elementos ya podemos dar sentido y significado a la resolución de problemas en los que tengamos que calcular el porcentaje de descuento para obtener el precio final que se paga por productos que tienen alguna rebaja, mercancía que vamos a comprar en algún comercio, o para ver los descuentos realizados a determinados productos o servicios, entre otras situaciones. Profesor Abel, en relación a lo último que acaba de mencionar, hace unos días fui a una tienda en donde encontré ciertas prendas de vestir con diferentes porcentajes de descuento y compré alguna de ellas. Los productos que compré fueron unas botas que costaban 860 pesos, pero tenían 20% de descuento. Un pantalón de 700 pesos con 35% de descuento y una gorra de 240 pesos con 5% de descuento. El reto será responder las preguntas. ¿Cuánto pagué por cada artículo considerando el descuento? ¿Cuál fue el costo total de la compra? Muy bien, Leslie. Alumnas y alumnos, ¿ya saben qué operaciones realizar para responder las preguntas? Analicemos la situación. Organicemos la información en una tabla. En la primera columna se registra el nombre de los productos. En la segunda, el precio inicial, y en la tercera columna, los porcentajes de descuento, y en la cuarta y quinta columna, la información que tenemos que calcular, es decir, la cantidad a descontar y el precio final respectivamente. Calculemos el costo de las botas. Representamos 20% como fracción, quedando 20 centésimos. Y al convertirlo a número decimal, el resultado es 0.20, que es igual a 0.2. Entonces, 20% de 860 es igual a 860 por 0.2, que es igual a 172 pesos. Esa es la cantidad a descontar y la cual restaremos al precio inicial para obtener el costo final de las botas. Entonces, 860 menos 172 es igual a 688. Eso significa que por las botas de 860 pesos con el 20% de descuento se pagan 688 pesos. Vamos a calcular el costo final del pantalón, que tiene un precio de 700 pesos y un descuento del 35%. Como sabemos, 35% es igual a 35 sobre 100, que al dividir numerador entre denominador obtenemos el valor de 0.35. Entonces, 35% de 700 es igual a 700 por 0.35, que da como resultado 245, siendo 245 el valor correspondiente al 35% de 700 pesos. Ahora, a 700 pesos le restamos 245 pesos, esto es igual a 455 pesos, lo cual representa el costo final del pantalón con 35% de descuento. Maestro Abel, ¿puedo apoyarle para calcular el costo de la gorra? Claro que sí, Leslie. Bien, por lo que respecta al costo de la gorra, que es de 240 pesos, tiene un descuento del 5%. Entonces vamos a expresarlo en su respectiva fracción decimal, la cual es 5 sobre 100. Y usando la expansión decimal, dividimos 5 entre 100, obteniendo 0.05. Multiplicamos dicha cantidad por 240 pesos, que es el costo de la gorra, y obtenemos 12 pesos. Esta es la cantidad que restaré del costo inicial. Entonces, 240 menos 12 es igual a 228 pesos, que es el costo final de la gorra. Muy bien, Leslie. El procedimiento que elegiste es el correcto.
Ahora vamos a obtener el total que pagaste. Consideremos la tabla que planteamos al principio de este problema, ya con los datos encontrados. Y en la columna final sumemos el precio final de las prendas. 688 más 455 más 228 es igual a 1,371. Con esto ya sabemos que Leslie pagó 1,371 pesos por su compra. Con este ejemplo aprendimos a calcular el porcentaje de una cantidad y a calcular la cantidad final, conociendo el porcentaje de descuento. Una manera muy útil para conocer la cantidad final cuando se aplica un porcentaje de descuento es calcular directamente el número final, considerando el porcentaje que representa de la cantidad inicial. Por ejemplo, Leslie compró unas botas que tenían 20% de descuento. ¿Qué porcentaje del precio original pagó por las botas? Maestro, como el precio inicial de las botas representa el 100% y me descontaron 20%, entonces pagué 100% menos 20%, que es igual a 80% del precio inicial. Efectivamente. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar el precio inicial por el porcentaje que se paga de la prenda, es decir, 860 por 0.8, que es igual a 688 pesos. Sin duda, esta es una buena manera de calcular la cantidad final al aplicar un porcentaje de descuento. A continuación, vamos a ver un audiovisual en el que nos plantean una situación en la que se debe calcular el porcentaje que representa una cantidad de otra. Necesitamos saber qué tanto representa una cantidad de otra. Por ejemplo, si tenemos 100 pesos, sabemos que 50 pesos representa la mitad de la cantidad, y eso equivale a 50%. También sabemos que 10 pesos corresponden a la décima parte de la cantidad. Entonces, en porcentajes, corresponde al 10%. Ahora, utilicemos algunos datos aproximados basados en la encuesta intercensal del año 2015 que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En aquel año, en México se registraron 119.5 millones de personas, de las cuales 32.265.000 tenían entre 0 y 14 años. ¿Qué porcentaje de la población representaban? Sabemos que el total de la población representa el 100%. Entonces, para saber qué porcentaje representan los 32.265.000 de niños, podemos dividir esa cantidad entre 119.500.000 y expresar el resultado como porcentaje. Entonces, si hacemos la división con una calculadora, obtenemos 0.27 y multiplicamos por 100. Por lo tanto, en 2015, la población entre 0 y 14 años de edad era el 27%. Como acabamos de observar en el audiovisual anterior, se calculó qué porcentaje representa una cantidad de otra. Para saber qué porcentaje de la población mexicana tenía en 2015 entre 0 y 14 años. Antes de continuar, analicemos lo siguiente. Tome nota de la información al calcular porcentajes. Interviene con 4 variables: cantidad total o base, cantidad parcial, 100% y porcentaje parcial, que se relacionan de la siguiente manera. Cantidad total es a 100%, como cantidad parcial es a porcentaje parcial. Esta relación permite encontrar cualquier valor desconocido a partir de las otras 3 variables. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de 80 representa 25? Aplicando la relación anterior, entonces, cantidad total 80 es a 100% como cantidad parcial. 25 es a porcentaje parcial X. Para saber qué porcentaje representa X, multiplicamos 25 por 100 entre 80, cuyo resultado es igual a 31.25%. Esto quiere decir que 25 representa el 31.25% de 80. Muy bien, Leslie. Y lo demostramos al multiplicar 80 por 31.25%. 80 por 0.3125 es igual a 25. Otra manera de calcular lo anterior es relacionando las 4 variables de la siguiente manera. Cantidad total es a cantidad parcial.
como 100% es a porcentaje parcial. Entonces, dividimos la cantidad parcial 25 entre cantidad total, 80, y multiplicamos el resultado por 100. Con esto corroboramos que 25 representa el 31.25% de 80. Ahora, retomemos el censo de población del INEGI. Leslie, ¿puedes comentarnos sobre la información que investigaste? Claro que sí, maestro. Permítame comentarle a las alumnas y alumnos que, según leí, el Censo de Población y Vivienda que realizó el INEGI en 2020, en México se registraron aproximadamente 127.900.000 habitantes, de los cuales aproximadamente 30.696.000 tenían entre 15 y 29 años. La pregunta es, ¿qué porcentaje de la población representaban las personas en este rango de edad? Considerando la información y lo que aprendimos para calcular el porcentaje que representa una cantidad de otra, vamos a auxiliarnos de una calculadora para determinar qué porcentaje de la población representaban los jóvenes de entre 15 y 29 años. Para ello, dividimos la población de jóvenes entre la población total y multiplicamos el resultado por 100. Es decir, 30.696.000 entre 127.900.000 por 100. Al resolver la división 30.696.000 entre 127.900.000, obtenemos como resultado 0.24. Y al multiplicar 0.24 por 100, el resultado es 24. Con esto, sabemos que la población mexicana entre 15 y 29 años en 2020 representaba el 24% de la población total. Considerando el procedimiento que nos enseñó el profesor Abel, elaboremos las operaciones de manera escrita y representemos la información en una gráfica circular. Entonces, dividimos 30.696.000 entre 127.900.000, lo cual es igual a 0.24. Y esta cantidad la multiplicamos por 100, dándonos como resultado 24%, que, como ya vimos, representa a la población entre 15 y 29 años en nuestro país. Muy bien, Leslie. Pero déjame comentarles que no solo en el plano de la estadística podemos emplear el cálculo del porcentaje que representa una cantidad de otra. En asuntos más cercanos a la vida cotidiana también podemos hacer este tipo de cálculos, como en el siguiente caso. Alumnas y alumnos, tomen nota de la información para que resuelvan junto con nosotros el reto siguiente. En un terreno cuya área total es de 4.000 metros cuadrados, se quieren destinar 400 metros cuadrados para la realización de un huerto casero. Otra parte del terreno, que mide 1.600 metros cuadrados, lo quieren utilizar para siembra de maíz y los 2.000 metros cuadrados restantes para actividades relacionadas con la floricultura. Se requiere saber qué porcentaje del terreno representa cada sector para destinar un presupuesto proporcional a la medida de cada espacio. Considerando el orden de los datos en el problema, empecemos por calcular el porcentaje del terreno que representa el huerto casero. Primero relacionamos los valores involucrados. 400 metros cuadrados es a X%, como 4.000 metros cuadrados es a 100%. Dividimos 400 y 4.000 entre 400 para reducir la expresión, lo cual nos da 1 entre 10. Al dividir 1 entre 10 nos da 0.1. al cual multiplicaremos por 100%. Nuestro resultado final es 10%, es decir, la parte destinada al huerto casero representa 10% del terreno. Leslie, una vez visto el método empleado, es tu turno de apoyarnos para saber qué porcentaje del terreno representa la superficie dedicada a la siembra del maíz. Claro que sí, profesor. Con mucho gusto. Primero, relacionamos los valores involucrados. Sabemos que el área para la siembra del maíz es de 1.600 metros cuadrados. Dividimos 1.600 entre 4.000, pero simplificamos el numerador y el denominador hasta obtener 4 entre 10. Y al dividir obtenemos 0.4. Lo multiplicamos por 100% y obtenemos el resultado de 40%. Profesor Abel, ahora solo nos resta la última parte del terreno,
la que corresponde a la floricultura y en la que destinarán 12,000 metros cuadrados. Así es, Leslie. Pero ese procedimiento lo dejaremos para que las alumnas y alumnos que nos acompañan en su casa lo realicen como reto a realizar en esta sesión. No olviden que, en la medida de sus posibilidades, busquen contactar a su maestra o maestro para compartir sus respuestas y en su libro de matemáticas de primer grado ubiquen este tema buscando resolver problemas o ejercicios para practicar. Durante esta sesión aprendimos a resolver problemas que implican calcular el porcentaje de descuento de alguna mercancía. Se requiere convertir el porcentaje a un valor decimal. Multiplicamos por el costo del producto que representa el 100% de la cantidad a la que le queremos quitar el valor de dicha rebaja. Por otra parte, revisamos el proceso para determinar el porcentaje que representa una cantidad de otra. Para esto procedemos a dividir la cantidad menor entre la cantidad mayor y su resultado lo multiplicamos por el 100%, lo cual nos da el porcentaje que estamos buscando. En los libros de texto o en distintas fuentes de información pueden ubicar el aprendizaje esperado, mismo que hemos estado explicando durante esta sesión. En ellas encontrarán situaciones contextuales similares a las que hemos trabajado. Recordemos algunos usos de los porcentajes. Relacionar una parte con el todo. Por ejemplo, 58% de los aspirantes a ingresar en la universidad son mujeres. Determinar una proporción entre dos cantidades, como en el caso de la proporción de levadura y harina para elaborar un pastel. La cantidad de levadura representa 30% de la cantidad de harina. Describir a la población indicando el margen relativo de una magnitud sobre ella. Utilicemos este ejemplo. 60% de la población de México tiene estudios superiores. Como vimos, gran parte de la estadística se expresa en porcentajes. Así hemos demostrado que, con los casos anteriores, los porcentajes tienen importancia, incluso en otras ciencias, como en el caso de la química, en la que se requiere saber la concentración porcentual de los componentes en una sustancia. Con todo esto podemos concluir entonces que los porcentajes son necesarios en nuestra vida cotidiana, así como en cualquier rama de la ciencia. Esperamos que la sesión haya sido interesante para ustedes. Alumnas y alumnos, revisen sus libros de texto para buscar más ejemplos que les ayuden a consolidar sus conocimientos. Recuerden que pueden consultar sus notas o pedir retroalimentación a sus maestras o maestros a distancia. Aún queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima.